justamente Gonzalo Montoya, alcalde de Macul, está en línea para que conversemos sobre las últimas novedades y bueno, hay varias cosas que también suceden en los territorios. Exactamente. Y además, su renuncia al Partido de Comunes. Hay varias novedades que nos trae el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, a quien agradecemos que se conecte con nosotros. Si es que se conecta, porque hasta ahora no se conecta. Ahí está. Mira, fantástico. Nosotros lo vemos, pero él no nos ve a nosotros. No se ha dado cuenta que estamos ahí. Hola. Hola, alcalde, te estamos observando. ¡Alcalde! Hola. Tierra al alcalde, tierra al alcalde. Está escuchando, Estamos al aire, está escuchando sí. un audio. Está escuchando un audio el alcalde. Cero conciencia de nuestra conversación. No nos Está pesca. en otra. Está en otra. Díganle al alcalde que estamos aquí. Esperándole. Claro, porque queremos hablar de la importancia de los territorios. Lo Si estábamos alguien diciendo un tiene... poco. Si alguien tiene una pregunta para el alcalde, Sí. entonces nos puede mandar un audio más 569 91 01 06 72. ¿Ay, eso? Ah, ¿y ¿Esa eso música? qué es? ¿Como ¿Qué música de onda? pregunta? Más 569-9101-0672. Residentes de Macul, si tienen alguna pregunta así como urgente para el alcalde, que nos llamen y podemos transmitir directamente, en vivo o indirecto, cualquier interpelación, pregunta, duda, preocupación para los residentes de la linda comuna de Macul. Sí, tiene calles muy bonitas, Maculama. Me gusta. Oye, ¿está o no? ¿Qué nos dice nuestro... Ahí está. Ahora sí. No, pero Ahí estaba está. así antes tampoco. ¿Cómo está? Ahora queremos escucharlo. ¿Cómo está, alcalde? Hola, ¿cómo están? Ahí está. Hola, buenos días. Hola, Le. Lo que pasa es que nos daba risa porque lo empezamos a mostrar y usted todavía no sabía que estaba al aire, pues entonces estaba ahí escuchando un audio. Cosas que ocurren, cosas que pasan. No escuchamos Por el estar en audio, eso vivo. sí, todo bien. Alcalde, bueno, queríamos conversar con usted por varias razones, pero vamos a partir preguntando por lo que tiene que ver con las transformaciones que el gobierno está buscando, ¿verdad? A través de distintas formas. Por ejemplo, hay una reforma previsional, ¿no es cierto?, que está en ciernes. Para eso se necesita también una reforma tributaria, seguramente. Y un montón de transformaciones más, lo que tiene que ver con seguridad, por supuesto, que también ha estado en el tapete. Y los territorios son muy importantes para ¿Cómo lograr inciden el esos plan de cambios? gobierno. ¿Cómo incide? Claro, desde los gobiernos locales, ¿cómo incidir en estas políticas nacionales, digamos? O al revés, también. Las políticas nacionales en los territorios. Yo preferiría lo segundo, pero Sí, yo creo que es fundamental el diálogo que tenga el gobierno con los territorios. Yo creo que acá, cuando nuestro presidente se postula, ¿no es cierto?, a la moneda, el gran mensaje que le estábamos enviando a la ciudadanía era efectivamente que este iba a ser el gobierno de los ciudadanos y las ciudadanas. Y yo creo que esa vinculación territorial toma mayor relevancia aún en estos tiempos. Entendemos que post plebiscito de salida, ¿no es cierto?, donde gana ampliamente la opción rechazo, probablemente existió un cambio, ¿no es cierto?, en el mapa nacional, pero yo creo que acá el gobierno debe necesariamente seguir impulsando un diálogo directo con los territorios, y en ese sentido los municipios somos la puerta entre el Estado, tenemos una vinculación directa con los vecinos y vecinas, y creo yo que en ese espacio todavía nos falta avanzar. El día de ayer hubo un cónclave, ¿no es cierto?, donde fueron convocados parlamentarios, donde fueron convocadas autoridades de partidos políticos, pero no fuimos convocados los alcaldes y alcaldesas. Yo creo que, si bien tengo entendido que se está evaluando un cónclave del gobierno con los alcaldes y alcaldesas que somos, ¿no es cierto?, parte de la coalición de gobierno, creemos que ayer era un espacio súper necesario precisamente para poder dialogar francamente, y que también el gobierno supiera de la voz de quienes estamos todos los días, ¿no es cierto?, insertos en nuestras distintas comunidades, cómo vamos. Hay temas que se están debatiendo el día de hoy: la reforma tributaria, la reforma a las pensiones, y me parece súper importante que este tipo de actividades se realice. Yo creo que es muy importante también para darle un lineamiento, para darle una guía, ¿no es cierto?, al gobierno, que se genere, ¿no es cierto?, esta instancia, sobre todo
entendiendo que hay dos coaliciones gobernando y que hoy día se haya sancionado el hecho de que vamos a hacer solo una alianza. Me parece muy positivo, con voceros, con una línea de trabajo en donde se puedan resolver las diferencias internamente. Pero yo creo que acá, mientras nos alejemos de los territorios y no convoquemos a los territorios, probablemente vamos a seguir haciendo la misma política que se ha hecho en los últimos años. Y yo creo que hoy día tenemos una oportunidad. Yo creo que acá, quiero pensar, y creo que así es, digamos, que no es un tema voluntad, simplemente un tema de urgencias. Y en ese sentido espero que el gobierno prontamente genere estos espacios de diálogo, más allá de un cónclave o no, pero más allá de eso, que se genere este espacio de diálogo con los territorios, con las alcaldías, con los concejales, cores, precisamente para poder desarrollarnos ciertos diálogos directos con las comunidades. Nosotros, post estallido social, los municipios trabajamos activamente con los cabildos, trabajamos activamente con espacio de democracia directa, incluso cuando el proceso de la Convención Constitucional estaba en camino, nosotros fuimos muchos los municipios que abrimos espacios para que nuestros constituyentes pudieran dialogar directamente con la ciudadanía, se pudieran levantar, ¿no es cierto?, una serie de iniciativas que pudieran llegar a la convención, y creo yo que hay que aprovechar eso precisamente para poder escuchar a la gente. Porque cuando escuchamos a los parlamentarios sentimos muchas veces que es el Parlamento de alguna manera donde tiene que llegar la gente. Yo creo que tiene que ser al revés, el Parlamento acercándose a la ciudadanía. Yo creo que nuestros diputados y parlamentarias deben acercarse necesariamente a la ciudadanía, a los municipios, a los territorios, con el objetivo, ¿no es cierto?, de generar ese sano diálogo y conocer así cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones que tienen, por ejemplo, nuestros vecinos de nuestra querida comuna de Macul. Nos estamos viviendo situaciones de inseguridad compleja, donde también estamos con los dolores de la inflación y que lógicamente el gobierno necesita de alguna manera que esa voz, ¿no es cierto?, esa voz de los que sobran, llegue al espacio donde se toman hoy día las decisiones. Le encuentro toda la razón al alcalde. Ahora tiene Muy los bien, audífonos muy para bien. que no haya eco para los que nos Sí, estaban porque comentando. estábamos escuchándonos con un poco de eco, era porque está ya, me imagino lo tenían en alta para que nos pudiese escuchar el alcalde. Entonces, bueno, pero ahora con audífono nos puede escuchar mejor. Aunque yo sigo escuchando con eco. Sí. Incluso más. Los dioses de la tecnología no los quieren. No, hoy no nos tienen buena, los dioses del internet. Falta un sacrificio humano. Sí, a mí también me llamó la atención. De hecho, se lo preguntaron al alcalde Jadwe el fin de semana, que decía, bueno, está confirmado que él no va a estar en el cónclave. Bueno, era bien lógico, porque no estaban invitados ni los alcaldes y alcaldesas, ni gobernadores y gobernadoras, según entiendo, ¿no? Tampoco estaban invitados. Entonces, bueno, yo sé que ganó el rechazo, digamos, pero ha sido una cosa que siempre se ha conversado y que tiene que ver con la excesiva centralización de este país, ¿no?, que es hipercentralizado, hiperpresidencialista. Entonces, finalmente, todas las decisiones se toman desde el gobierno central hacia los territorios. Yo vengo llegando de un encuentro municipalista en Rosario, Argentina, donde lo que conversamos tiene que ver en exigir que las políticas públicas también deben ser tomadas desde los territorios hacia el gobierno central. Hay tantas, por ejemplo, personalmente creo que quizás lo de los 100 pesos en salud per cápita, digamos, que no es nada. Lo último que había subido el per cápita en salud eran 800 pesos. Entonces, 100 pesos per cápita en salud quizás no habría pasado si las políticas públicas estuviesen más concentradas en los territorios, justamente. Macul o Ñuñoa o Santiago o Nancagua, como estábamos viendo recién, o Coquimbo, Punitaqui, no sé. Me parece que hay todavía mucho centralismo. ¿No se ha notado un cambio en ese respecto? ¿O usted sí lo ha notado, alcalde? ¿Sabes, Ale, lo que pasa? Y bueno, yo creo que parte también del trabajo que se hizo en la Convención Constitucional, ¿no es cierto? La Constitución es el órgano que distribuye el poder en la República. Y hoy día nosotros lo que tenemos de alguna manera es una república, como bien decías tú, con una mirada súper centralista. En la economía de bienestar, por ejemplo, los gobiernos locales, que ahí sí son gobiernos locales, pueden tomar decisiones, pueden crear empresas, pueden tomar ordenanzas con mucha más incidencia que la que tenemos probablemente en Chile. El presupuesto que administran es cercano al 35-40% del presupuesto de la nación. Claro, en Chile los municipios, si es que llegamos al 10-12%, que es más o menos el mismo porcentaje que administran los gobiernos regionales. O sea, estamos hablando de que prácticamente entre el 75 y 80%
del presupuesto de la Nación lo administra el Estado central. Y aquí existe un dolor que es tremendamente complejo, porque cuando la gente viene a las municipalidades, viene a buscar soluciones, y muchas veces esas soluciones tienen que ver con presupuesto. Uno de los temas que hoy día está conversándose y discutiéndose, ¿no es cierto?, este aumento de 100 pesos en el per cápita, porque eso da, de alguna manera, la cifra en la forma en que se estipula, ¿no es cierto?, esta ecuación para poder aumentar este per cápita. Pero mira, hoy día la ANEF está pidiendo un 15% de aumento, ¿no es cierto?, a los empleados públicos. Sí. Que es legítimo, ojo, yo no voy a entrar en el debate, sí, es excesivo, podemos decir que los tiempos no están para eso, pero es una opción legítima. Así sea el 5, 6 o 7% reajuste, es un reajuste que se van a tener que hacer también a los funcionarios de salud. Y si te sube 100 pesos el per cápita, que no alcanza a ser ni el 1%, menos el 0,2, 0,3%, ¿quién termina pagando ese porcentaje, digamos, de aumento de los salarios? Los usuarios. Donde probablemente el 70-80% de los costos de las direcciones o corporaciones de salud es precisamente la inversión en quienes trabajan, ¿no es cierto?, en salud. Por lo tanto, eso es una realidad. Y mientras nosotros no ataquemos esa realidad con reformas estructurales, que sí lo hacía efectivamente la nueva Constitución, lamentablemente vamos a seguir con el mismo problema todos los años, recortando programas, reasignando presupuestos, disminuyendo algunas áreas de seguridad, de apoyos sociales, porque en definitiva son los mismos recursos. Los gastos en los municipios han aumentado mucho en los últimos años y no así los ingresos, porque además entendemos que existe una situación compleja en cuanto a, por ejemplo, lo que es la inflación. Por lo tanto, menos vecinos hoy día, uno de los temas más relevantes para nosotros son los permisos de circulación. Entonces, menos vecinos están adquiriendo vehículos, por lo tanto hay menos pago de permisos de circulación. Las empresas están obviamente con una detención, ¿no es cierto?, en sus ganancias, por lo tanto también hay menos pagos en impuestos de patentes CIPA. Y así podemos seguir, ¿no es cierto?, generando un análisis mucho más acabado de cómo se están financiando los municipios. Nosotros hemos tenido reuniones con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Entendemos que también existe una mirada del gobierno en generar mayores ingresos a los municipios, pero aquí tenemos un compromiso del presidente, y el compromiso es que vamos a llegar a un per cápita de 300.000 pesos año. Y en ese objetivo nosotros todavía lo vemos lejano. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro de las discusiones, por ejemplo, de la reforma tributaria, hoy día no se están tocando a los municipios. Nosotros hoy día, dentro de las asociaciones, dentro de los espacios que tenemos, le estamos diciendo al ministro de Hacienda que, por favor, contemple dentro, por ejemplo, de la reforma tributaria, el hecho de que se contemplen a los municipios. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, a través de mayores ingresos. Pero ¿qué pasa si los municipios no pagáramos el IVA de los servicios? De servicios que son privativos, que no los puede hacer nadie más que los municipios. Me refiero a los servicios de alumbrado público, me refiero a los servicios de aseo, me refiero a los servicios de mantención de áreas verdes, en donde hoy día nosotros cerca del 20%, que en realidad el 19% del IVA, se lo pagamos a empresas que después se lo pagan el Estado. Claro, es decir, claro, los municipios pagándole a través de un impuesto al Estado, en el caso de Macul, cerca de 1.500 millones años. Wow. Si eso se corrigiera, por ejemplo, serían 1.500 millones que en Macul podríamos invertir en salud, que podríamos invertir en áreas verdes, que podríamos invertir en infraestructura pública, que podríamos invertir en programas sociales, y que efectivamente se nota. Por lo tanto, nosotros creemos que aquí falta mayor diálogo. Uno no es dueño de la verdad, que duda cabe, uno lleva propuestas, ¿no es cierto?, conoce la realidad de los territorios, pero sentimos que todavía falta ese vínculo para discutir estos temas con el gobierno, que lamentablemente hoy día nos han dado, y este cónclave probablemente era una opción extremadamente importante para poder hacerlo, y bueno, es una oportunidad que lamentablemente no se dio, pero que esperamos se dé a lo mejor un nuevo cónclave de alcaldes en las próximas semanas o próximos meses. Alcalde, dos cosas. Uno, un comentario. Dos, una pregunta. El comentario es que usted el año 2016 sacó 14.000 votos, un 48%, y el año 2021 sacó 28.000 votos, 58%. O sea, llegó casi a 60 votos. O sea, no había nadie que lo mirara ni así como mirando para atrás. Claro. Entonces, parece que la gente en Macul le creyó y lo quiso, ¿no? Porque es una cuestión clarísima. Ahí subió su votación considerablemente, subió su participación, casi el 60%, no hay ni una duda. Pero usted las dos veces fue como independiente. Y después entró a un partido del FA, renunció hace poco y ahora es independiente FA.
Ese es el comentario, es que nos parecemos, porque también soy independiente FA. Ya, ese era el comentario. Independiente pro dignidad, Daniel. Sí, pro dignidad, sí, ya, ok, ya. Sí, pero somos FA, yo soy FA pro dignidad, ya, porque ya no importa, pero ya. Yo también soy pro dignidad. Pero la prueba, ese era un comentario, porque en fondo decir Yo soy que UDI, él, estoy chato y todo eso. de su primera Yo soy del partido de la gestión, gente. de su primera gestión tuvo un aumento considerable de votos y de porcentaje. O sea, la gente en Macul le creyó y dijo, ya, yo quiero seguir con este señor Montoya porque siento que lo ha hecho bien, creo en él. O sea, y además, o sea, pero mirando para atrás, bueno, eso es un tema. Pero el segundo tema, que ya un poco más de pregunta. Usted decía una modificación en temas tributarios, pero ¿por qué no una modificación en la distribución del Fondo Común Municipal, por ejemplo, que estaba propuesto también en la Constitución que usted mencionó? En el proyecto de la nueva Constitución también estaba propuesto una nueva distribución de las plata en el Fondo Común Municipal, porque en el fondo sabemos lo típico que las Condes Porque tienen. la plata del Fondo Común Municipal actualmente también la administra la Subdere. No, por eso digo, pero en el fondo una modificación en la ley, ¿para qué? Y lo que decíamos nosotros, y que yo creo que es una cuestión que es lógica, ¿no? Ni siquiera una misma cantidad para todos, aunque fuera lo mínimo, ya, pero por lo menos. Pero además las que necesitan más, un poco más. O sea, el Fondo Común Municipal debería tenerse un doble forma de intervenirla. No solamente una mejor distribución, que las Condes no se lleven, no sé, 1.200.000 por habitante y la Pintana, no sé, 200, etcétera, sino que además la comuna que necesita más por habitante, porque tiene mayores carencias, le dieran más. Entonces la modificación también podría ir por ahí, ¿o no, alcalde? Daniel, yo creo que acá cualquiera sea la acción que tomemos en relación a generar mayor equidad territorial, va a ser un camino positivo para la gente. Yo no sé si hay estudios, lo desconozco. En Chile sabemos muchas veces que los ingresos, ¿no es cierto?, en relación a los ingresos más altos, en relación a los ingresos más bajos, son cifras siderales, o sea, estamos hablando de no sé cuántos miles, ¿no es cierto?, sueldos mínimos. En el caso de los municipios, hay municipios que tienen 10 veces más ingresos per cápita que los municipios que tienen menos. Y eso, no sé si en el mundo o en los países de la OCDE, probablemente esa brecha, ¿no es cierto?, es muchísimo menor. Nadie, de alguna manera, ha conversado efectivamente sobre esta problemática que tenemos en la municipalidad. Hoy día, sin el ánimo de violentar ni criticar a nadie, pero, por ejemplo, una comuna de Las Condes, donde eventualmente su per cápita es 1.200.000, 1.300.000 pesos, versus probablemente comunas como La Pintana, comunas como a lo mejor alguna comuna Cerro rural Navia. pequeñita. Los Espejos, Cerro Navia, que deben ser 130, 140.000 pesos. O sea, estamos hablando de que existe una brecha del Estado brutal. O sea, el vecino de Las Condes para el Estado en el ámbito municipal vale 10 veces más que un vecino de Cerro Navia. Entonces, cuando el vecino, en el caso de Macul, donde tenemos un per cápita poquito inferior a los 200.000 pesos, nos dicen, bueno, ¿por qué nuestras calles no están pintadas al nivel de como la pinta la comuna de Las Condes? ¿Por qué nuestras áreas verdes no están tan bien mantenidas como comuna de Las Condes? Muchas veces tiene que ver precisamente por esa infraestructura, en cuanto a apoyos sociales, en fin. Por lo tanto, bueno, y sabemos también que quienes administran esas comunas, ¿no es cierto?, son alcaldes y alcaldesas de las áreas más conservadoras de la derecha. Por lo tanto, también trabajan muy fuerte lo que yo he llamado el cosismo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con mantener muy bonita la comuna. Y eso es un trabajo efectivamente tremendamente importante también, pero que en comunas donde hay menos presupuesto no se puede dar. Por lo tanto, nosotros creemos, Daniel, que efectivamente una nueva forma de mirar el fondo común es un camino. Pero también ese camino significa que sin el afán de quitarle recursos a Las Condes, sin el afán de quitarle recursos a Vitacura, tenemos que ponerle más recursos a otra comuna. Y en ese sentido, por ejemplo, para poner recursos a otra comuna necesitamos mayores ingresos. O ver cómo el Estado mira la distribución de esos ingresos. Y eso es lo que yo decía al principio. Mira, no me quiero enemistar con la gente del Servio porque en este minuto estoy esperando que me aprueben la pavimentación de Quilín. Pero si el Servio no existiese, si no existiese el servicio en materia de pavimentos, por ejemplo, los municipios podríamos actuar de manera mucho más eficiente y eficaz. Todos los municipios tenemos direcciones de obras. Todos los municipios tenemos profesionales que pueden llevar adelante estos proyectos. ¿Se acuerdan del proyecto de ley de que los municipios podíamos pavimentar los 20 metros cuadrados? ¿Se acuerdan que se aprobó hace un par de años? O sea, que se tuvo que aprobar una ley para que los municipios pudiéramos pavimentar nuestras calles es la lógica de todo absurdo. Y además,
ese proyecto, que si no iba con recursos, claro, los municipios que iban a pavimentar sus 20 metros cuadrados iban a ser los municipios que más recursos tienen, en desmedro de lo que menos recursos tienen, porque si el alcalde no tiene plata para pavimentar, por mucho que lo dejen pavimentar 300 kilómetros, no va a poder hacerlo, digamos, aunque sea 1 metro cuadrado o 300 kilómetros de pavimento. Por lo tanto, es la forma, insisto, de cómo el Estado mira a los municipios, y yo creo que también tiene que ver con esa necesaria redistribución. Si nosotros, por ejemplo, y yo esto siempre lo he planteado, si los municipios pudiéramos crear empresas, todo bajo un marco de probidad, de transparencia, de regulación, porque existen las formas para hacerlo. Si los municipios pudiéramos crear empresas, por ejemplo, que pudieran hacer nuestros parques y nuestras plazas, nos ahorraríamos cerca del 50% de la inversión. Mira, en un proyecto, el 20% del IVA, el 10%, 12% son gastos generales y el otro 15, 18% son utilidades. Por lo tanto, si nosotros lo hiciéramos propio con una empresa, probablemente no tendríamos que pagar el IVA, si es que se hace esta reforma tributaria. Los gastos generales se asumen, ¿no es cierto?, con el costo municipal y no tenemos utilidades. Por lo tanto, sería mucho más eficiente la forma de ejecutar el gasto. Y no estamos inventando la rueda, porque esto, insisto, en los países de bienestar, donde el Estado tiene otra mirada de la República, donde los gobiernos locales efectivamente toman definiciones en el ámbito de las ordenanzas territoriales, donde los alcaldes y los consejos municipales pueden generar iniciativas de innovación, qué duda cabe que se administran mucho mejor los recursos, porque la gente, cuando tiene un problema, no le va a golpear la puerta al ministro. A mí me encantaría que le fueran a golpear la puerta al ministro para que conocieran la realidad. Van a donde su alcalde, van donde su concejal, van donde su consejero regional, que probablemente son las autoridades más cercanas, representantes más cercanos a la ciudadanía ante el Estado. Y también quiero sumar a eso lo que sucede en seguridad, porque la gente cuando le pasan cosas, ¿a dónde va primero? ¿A dónde? Señor alcalde, por favor, haga algo, don alcalde. Sí. Entonces, y las atribuciones que tienen los alcaldes y alcaldesas, los consejos municipales también, en general, para hacer algo en seguridad son mínimas. Y yo de verdad tengo mi correo lleno de cosas los fines de semana, pasó esto, y yo pienso, digo, chuta, entiendo que la gente crea que nosotros somos los que podemos hacer algo, pero la verdad es que no, o sea, es el Ministerio del Interior en general, ¿no? Podemos tomar acciones de prevención situacional, y yo creo que la mayoría de los alcaldes y alcaldesas, también muchas veces apegados a los presupuestos, tomamos esa iniciativa. En el caso de Macul, hace poquitos días renovamos nuestra flota de vehículos, compramos 6 nuevos vehículos que hoy día están permitiendo llegar a un patrullaje preventivo mucho más óptimo. Estamos a puertas de inaugurar nuestra primera central de televigilancia, son cerca de 60 cámaras que van a estar monitoreando toda la comuna. Estamos colaborando y apoyando a la organización social, constituyendo comités de seguridad. Tenemos más de 100 comités de seguridad, no, casi 100 comités de seguridad constituidos, en los cuales estamos trabajando activamente con diversos sectores de la comuna, y cada día se acerca más y más gente a la municipalidad para organizarse. Yo creo que ese es el camino. Y en ese sentido, la municipalidad, por ejemplo, apoya con proyectos de cámara, apoya con proyectos de alarma, conoce, ¿no es cierto?, de mejor forma la realidad que tiene ese barrio, ese microsector en una comuna, con el objetivo, ¿no es cierto?, de generar acciones en mejoramiento luminaria, en poda de árboles, en fin, una serie de iniciativas. Yo creo que nada malo puede ocurrir cuando la comunidad se organiza, al contrario, nosotros somos quienes tomamos, ¿no es cierto?, esa bandera lucha y la llevamos adelante. Pero nosotros no somos los encargados de la seguridad en la comuna. No. Son los carabineros, son las policías, el Ministerio del Interior. Hace poquito, un grupo de alcaldes de manera transversal llevamos algunas iniciativas al Ejecutivo. Creo que son iniciativas de fácil implementación y que pueden destrapar varios procesos administrativos con el objetivo único y exclusivo de tener más carabineros en las calles y con menores labores administrativas. Y eso es lo que la gente hoy día está demandando. La gente hoy día demanda que las policías estén más presentes, que las policías lleguen a los procedimientos. Nosotros en Macul tenemos casos de vecinos y vecinas que siempre nos dicen, pucha, no llegan al procedimiento. Y es una realidad, no porque no quieran llegar, si muchas veces no tienen la capacidad, la infraestructura, o tienen otros procedimientos que probablemente son de mucha mayor relevancia que la que ese vecino o vecina está denunciando. Y la municipalidad es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo avanzamos en generar un Estado que de alguna manera garantice, ¿no es cierto?, la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas? Y esto tiene que ver con recursos, tiene que ver también con infraestructura, tiene que ver también con la reforma que se debe realizar a las policías. Es parte del compromiso también que se generó desde la presidencia, pero también tiene que ver con la forma en cómo el gobierno apoya a las policías. Yo siempre lo digo, no porque conozca a Eduardo hace muchos años, sino que es porque conozco su profesionalismo y precisamente yo creo que una de las personas que más sabe en Chile es seguridad pública, Eduardo Vergara. Está haciendo una pega enorme, pero también el fenómeno de la delincuencia no es el mismo que hace 10 años atrás. ¿Cuándo habíamos visto, por ejemplo, que en comunas rurales se asentaran bandas de narcotráfico?
Eso en Chile no se veía. ¿Cuándo habíamos visto el nivel de sicariato que estamos viendo hoy día? ¿Cuándo habíamos visto el nivel de agresividad con que están operando las bandas contra vecinos y vecinas cuando quieren robar el vehículo? La misma fundación dice, bajaron los delitos, porque ojo, tenemos menos delitos que el 2019, pero aumentó la sensación de seguridad porque probablemente el nivel de delitos es mucho más agresivo que probablemente los delitos que teníamos hace 3, 4, 5 años atrás. Y eso tiene que ser un compromiso Estado y para eso los alcaldes y alcaldesas vamos a estar siempre disponibles para llevar las necesidades de la gente, pero lo importante es que eso lo escuche. Yo creo que particularmente en este tema, por lo menos desde Macul, hay un diálogo súper fluido con la autoridad de gobierno, con la delegada, con los subsecretarios, tanto Monsalve como Vergara, y vamos a seguir en esa línea con el objetivo, ¿no es cierto?, de apoyar a nuestras comunidades. Hassan Akram, usted tiene una pregunta más política, dijo. Sí. Porque alcalde... ¿No se escucha, Hassan? A ver, ahí ¿ahora sí? sí? Ahí sí. Hola, alcalde. Tenía una pregunta que me ocurrió cuando usted estaba hablando de la necesidad que existía de hacer una ley para que los municipios pudieran pavimentar sus del acero. El problema es... ¿Está bien? ¿Se escucha? Ya. Se escucha perfecto. El problema es que muchas de las cosas que usted está hablando necesita de leyes, lamentablemente, porque se rechazó la nueva constitución y la constitución actual y la ley de municipalidades les da a ustedes muy pocas atribuciones. La ley orgánica de municipalidad. Claro. Constitucional de municipalidad. Es horrible. Entonces, depende mucho de la correlación de fuerzas en el Congreso. Cuando se anuncia que va a haber un gobierno de dos coaliciones, pero ese se va a juntar con mayor coordinación, y usted sale del partido para ser independiente, prueba de dignidad, parece que está de moda, ¿no? Porque esto es la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Independientes dentro de esas dos grandes coaliciones que se van a coordinar mejor. ¿Cómo ve la posibilidad de avanzar en proyectos de ley con esta nueva forma de unir las fuerzas que apoyan al gobierno? Sí, es una pregunta que todos hoy día estamos reflexionando, ¿no es cierto? Yo lo he dicho en algunos medios de prensa. Yo creo que acá, Hassan, hay un tema que es fundamental, que es el estricto apego a un programa que comprometimos a la ciudadanía. Yo creo que las críticas que hacen algunos alcaldes, me refiero particularmente al alcalde Jadwe, que nacen también de algunos sectores de Aprodignidad, son críticas también de lealtad al programa, son críticas también de lealtad a nuestro gobierno y así lo hemos hecho saber. Yo particularmente voy a ser y voy a mantenerme muy leal al gobierno, porque es un gobierno por el cual trabajamos, en el cual confiamos y es un gobierno que debe desarrollar estas transformaciones que nuestros vecinos y vecinas de Macul y otros necesitan. Por lo tanto, yo creo que acá, más que de alguna manera quién toma mayor posición o cómo se articula, ¿no es cierto?, el gobierno sobre estas acciones, yo creo que lo relevante sigue siendo el programa. Y tenemos un programa que se comprometió a la ciudadanía. Ahora, si efectivamente, después de un año, tenemos una realidad distinta, ¿no es cierto?, en base a lo que ha ido ocurriendo. Tenemos urgencias que nacen producto, por ejemplo, de la situación de inflación que no solamente se está viviendo en Chile, se está viviendo prácticamente en muchos países del mundo. Yo veía de alguna manera como conservadores, ¿no es cierto?, derecha decían que estamos mucho peor que hace 3 años. Bueno, decirle a esos conservadores de derecha que efectivamente estamos peor no porque haya ocurrido, digamos, el estallido social, no porque hayamos tenido alguna vinculación directa con esa situación, sino que aquí había una pandemia que ha contraído la economía, tenemos una guerra en este minuto que está afectando la inflación en todo el mundo. En Alemania, cuando se había visto una inflación del 12-13%, en España una inflación cercana también al mismo número, en Chile estamos cercanos al 15%, por lo tanto, ojo, hay factores externos que duda cabe que impactan en la economía local. Pero acá, insisto, tenemos que apegarnos a ese programa. Y si va a haber cambios, que me parece legítimo que nuestro presidente los tome, qué duda cabe que tiene que dialogar con su coalición, pero eso es lo que digo yo, también hay que dialogar con la gente. Sí. Y ese es el espacio que yo creo que hoy día nos falta. Podemos organizar cabildos vinculantes, podemos acercar al gobierno mucho más al territorio y no solamente por cumplir, sino que tomar iniciativa en donde efectivamente la voz de la gente, la voz de la ciudadanía pueda llegar al gobierno. Cuando se realizaban los cabildos, posterior al estallido social, participaba muchísima gente. Y no necesariamente era gente vinculada, ¿no es cierto?, a lo mejor a un sector ideológico. También llegaban personas que entendían que a lo mejor que teniendo otro pensamiento más conservador, sentían que habían cosas que había que cambiar en este país. El sistema de salud, el sistema de pensiones, la forma en cómo se está distribuyendo el poder, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en Chile hoy día no debiera haber ningún alcalde que se niegue a abrir estos espacios de participación. El tema es que si no existe la voluntad real del gobierno de acercarse al poder local,
que el poder local en definitiva termina siendo el poder de la gente, efectivamente esa posibilidad se va a terminar mermando y probablemente vamos a terminar un gobierno nuevamente con ese excesivo parlamentarismo, nuevamente con decisiones que muchas veces se desapegan de la realidad, y nosotros creemos que hoy día tenemos toda la posibilidad para acercarnos. Desde Macul vamos a contribuir siempre, vamos a seguir generando los caminos, ¿no es cierto?, para poder llevar también esta necesidad al gobierno, porque creemos que es lo que la gente hoy día demanda. Y yo creo, Hassami, y en definitiva un poco también para responder tu pregunta, más allá de quién manda más o quién manda menos en el gobierno, aquí hay un programa que se comprometió, que es un programa que nace de Apruebo Dignidad, que en una segunda vuelta sufrió algunos ajustes, efectivamente, cuando se suma socialismo democrático, pero que el fondo del programa sigue siendo el mismo. Y cuando vemos a veces que nos vamos desapegando del programa, claro, uno hace esa crítica constructiva en el ámbito de generar esa colaboración crítica diciendo, bueno, esto no se comprometió a la ciudadanía. Si existe un cambio, bueno, el gobierno generará las ponderaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dialogó? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, efectivamente yo creo que hoy día generar un desapego al programa, y si cada vez vamos desapegándonos aún más del programa, qué duda cabe que la ciudadanía probablemente va a terminar muy descontenta al final de este mandato. ¿Cree usted, dentro de la misma que le preguntaba a Hassan en el fondo, y algo que usted acaba de decir además, que estoy muy de acuerdo, de hecho, en que hay que hacer cabildo, hay que seguir generando, escuchando a las personas desde los territorios, podrían ser los alcaldes también un aporte para generar un nuevo proceso constituyente? Porque parece que estuviésemos ahí en el Congreso y como que se va desapegando de la ciudadanía. Para serte honesta, personas como, no sé, que incluso son muy politizadas, están como cansadas ya de que esto se alarga y no avanza, digamos. ¿Podrían ser los alcaldes una buena solución en ir generando espacios de discusión? Como lo fueron al principio, como claro. lo fueron en la Apruebo 1, como lo fueron en ese plebiscito que anunciaron comunal, y que ahí se movió la estructura institucional, si no, no se habría movido. Qué bueno, Daniel, que haces ese alcance, porque es súper poco reconocido la pega que hicimos los alcaldes en esa oportunidad. Sí. Efectivamente, muchos parlamentarios decían, bueno, se llega, ¿no es cierto?, al plebiscito producto del acuerdo, pero acá hubo un grupo de alcaldes y alcaldesas bien transversal, donde yo destaco la labor que hizo el alcalde Codina, que además era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad, un alcalde oficialista, en donde también trabaja con todos los alcaldes en ese minuto de oposición, el alcalde Jado, el alcalde Tamayo, en fin, una serie de alcaldes de regiones, en donde generamos, ¿no es cierto?, espacios de diálogo directo con la ciudadanía y que empujaron, ¿no es cierto?, este proceso constituyente posterior a la consulta, donde, ojo, cerca de 130 municipios hicimos la consulta, 150, hubo más de 150 municipios que no hicieron la consulta, en donde prácticamente el 100% eran alcaldes de derecha. Por lo tanto, hoy día, ¿existe el canal? Claro que existe, pues sí, ya se comprobó. Cuando hicimos acá en Macul, yo todavía me acuerdo, un cabildo abierto en el gimnasio, días después del estallido social, llegaron más de 700 personas a participar. Tuvimos prácticamente, iba a durar la mañana, terminamos a las 5 de la tarde, o sea, y de ahí se generaron cabildos barriales, se generaron espacios de discusión comunitaria. La gente a veces también se va desincentivando, ¿no es cierto?, pero existía ese tejido social que para nosotros es súper relevante poder relevar, porque en definitiva desde ahí donde se tienen que tomar las decisiones. Una cosa es que tú no quieras participar y otra cosa es que te nieguen el espacio de participación. Sí. Yo creo que hoy día, si abrimos los espacios de participación, bueno, será interés del vecino o vecina participar, pero ese es el espacio que yo siento que falta. Yo valoré mucho, por ejemplo, los diálogos ciudadanos que hizo la presidenta Bachelet, donde participaron cientos de miles de chilenos y chilenas, cuando recién ahí se generaron algunos atisbos, ¿no es cierto?, del comienzo de un proceso constituyente. Yo quiero creer, Alejandra, que no es un nuevo proceso constituyente. Yo quiero creer que todavía el proceso constituyente continúa, pero si seguimos generando el debate a nivel parlamentario, probablemente este proceso constituyente no va a terminar nunca, porque lamentablemente vemos que es difícil que se ponga acuerdo, y hoy día efectivamente tenemos que extrabarlo. ¿Cómo? A través de un nuevo camino que nos permita, con la ciudadanía, ¿no es cierto?, cambiar la Constitución. Porque aquí yo insisto, yo creo, el mandato sigue vigente. Lo que se rechazó no es una nueva Constitución, se rechazó la nueva Constitución que propuso la Convención Constitucional. Pero hoy día el mandato de querer una nueva Constitución sigue vigente. Y bueno, si tenemos la duda, volvamos a hacer un plebiscito de entrada si es que la ciudadanía sí lo determina. Pero lo que no podemos hacer, y yo al menos
siempre voy a valorar y destacar eso, es que hagamos y tomemos decisiones a espaldas de la ciudadanía. Eso fue probablemente lo que nos llevó algunos fracasos, eso fue lo que nos ha llevado a cometer algunos errores, y yo creo que eso no puede ocurrir más en nuestro gobierno, que un gobierno tiene que ser un gobierno que así se propuso como un gobierno feminista, un gobierno de la ciudadanía, y yo creo que si el presidente, tal como lo manifestó ayer en el cónclave, sigue ese camino, yo creo que efectivamente vamos a corregir estas problemáticas que nos han llevado de alguna manera a este desapego el día de hoy. De cara a las organizaciones sociales, en YouTube, Sabín Carnera le pregunta al alcalde, dice, ¿usted cree que este gobierno puede continuar con un programa si recibió un rechazo tan grande, la derecha lo boicotea a diario? Ruth Riquelme dice, cuando trabajaba de reponedora en Las Condes, La Reina, etcétera, me daba una envidia sana las tremendas plazas que tienen y no usan. En cambio, la periferia, solo de cemento, me da rabia. La pregunta que le hace Sabín, ¿se puede continuar con un programa transformador después de lo que pasó con el rechazo y el apruebo y finalmente, y más importante aún creo yo, ¿no?, con el Congreso que tenemos que no es favorable especialmente al gobierno? O sea, para responder a la vecina, yo creo que acá, insisto, ese 60 y algo % de rechazo no necesariamente es un rechazo a las transformaciones. Yo creo que quien en Chile tiene alguna, bueno, probablemente los dueños de las clínicas, pero quien en Chile no quisiera cambiar el sistema de salud, quien en Chile no quisiera que las pensiones fueran mejores, quien en Chile no quisiera que la forma en cómo se distribuyen los recursos precisamente hacia sectores más vulnerables, como bien decía la otra vecina que veía las plazas en Las Condes muy bonitas y en la periferia de cemento, quien en Chile quisiera que eso no cambiara. Los mismos de siempre, pues probablemente la élite, ¿no es cierto?, que está ubicada ahí, que quiere que hagamos que todo cambie para que nada cambie. Un poco está cobrando cierto sentido, ¿no es cierto?, ese famoso dicho. Yo creo que hoy día sí, yo creo que hoy día si el mismo gobierno abandona su programa, que fue el que lo hizo llegar a la moneda con un amplio respaldo ciudadano en segunda vuelta, yo creo que si dejamos esas convicciones de lado estamos en un problema. Que sea precisamente el Parlamento que le dé, si es que efectivamente llevamos adelante una propuesta de reforma, que sea el Parlamento el que le dé la explicación a sus ciudadanos de por qué no se está transformando el sistema de salud, por qué no se está transformando el sistema de pensiones. El gobierno no puede dejar de lado sus propias convicciones. Y yo creo que aquí los alcaldes, alcaldesas, quienes nos sentimos leales a este proceso, tenemos que seguir empujando, ¿no es cierto?, un programa comprometido. Nosotros en Macul tenemos un programa comprometido a la ciudadanía. Nosotros aquí tenemos una comisión, ¿no es cierto?, de funcionarios y funcionarias que revisa mes a mes cómo va el cumplimiento del programa. A veces no podemos cumplirlo porque nos faltan recursos, porque hay temas burocráticos, porque se cayó una licitación, ¿no es cierto?, y eso se lo comunicamos a la gente. El día viernes aquí tenemos un gran caso, por ejemplo, el de Cefam Felidametti, que la empresa quebró. Fue una reunión con la ministra, nos comprometieron más de 9.000 millones de pesos para empujar nuevamente ese proyecto, pero nos la jugamos para que sacáramos adelante un Cefam que nuestra comuna necesita, con convicción, con hechos, con la ciudadanía, con los funcionarios. Yo creo que lo que no puede ocurrir es que dejemos nuestras convicciones de lado pensando que vamos a llegar nuevamente a gobernar en la medida de lo posible con lo que se pueda aprobar o no. Yo creo que la gente está un poco cansada de eso. Nadie es dueño de la verdad, qué duda cabe. Uno tiene un espacio de idea, un espacio de debate, un espacio de propuesta. Pero yo creo que lo que uno no puede dejar de lado, creo yo, son sus convicciones, y a veces siento que se dejan de lado ciertas convicciones para tratar de llegar a ciertas aprobaciones en la medida de lo posible y que necesariamente no siempre se van a cumplir. De hecho, hasta el minuto muchas de esas aprobaciones tampoco han llegado. Nuestro querido alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, esta mañana en La Voz de los que Sobran, hablando sobre políticas desde los territorios, que es muy importante que tengamos súper claro eso, y vamos a seguir exigiendo que se escuche a todas, todos y todes, porque esa es la mejor forma de seguir avanzando. Un Gracias, abrazo, alcalde. alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes que tengan una linda semana y como siempre un honor estar junto a ustedes acá. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, y con eso cerramos el programa del día de hoy.